El siguiente tema que vamos a ver se llama tipo o tipos de actuación. En la pestaña Tipos de actuación, dentro de la planilla de relevamiento, se deben cargar diferentes tipos de actuaciones que se utilizarán. Por lo cual, si accedemos a la planilla, veremos 3 columnas. Tipo de actuación, que acá en esta columna efectivamente se debe escribir el tipo de acción que se va a realizar sobre el tipo de expediente o sobre el expediente. Yo, por ejemplo, informo o yo dicto una capacitación. Tengo que anotar, dictar una capacitación. Generalmente me consultan mucho cómo se debe escribir ese tipo de actuación. Algunos escriben solicitud de la licencia o análisis de la información. Lo que yo les sugiero es, como tipos de actuación va a ser bastante grande, puede llegar a ser 50 tipos de actuación, está bueno tener una nomenclatura genérica. Y si yo tengo que definir la licencia o la enfermedad, por ejemplo, enfermedad sin goce de sueldo, enfermedad tal cosa, enfermedad por tal cosa, licencia anual, licencia. Entonces, todos estos valores en realidad se puede llegar a poner desglosado, pero lo que yo les sugiero es analizar bien tanto los tipos de expediente como los tipos de actuación y no repetir la información, informar tal cosa, informe de tal cosa, sino que poner informar. Y cuando se trabaje directamente en la actuación, en el lugar adecuado para escribir el texto de la actuación o subir un archivo, sí profundizar y colocar informar, pero ya poner el informe se realiza de acuerdo a tal cosa, o por ejemplo dar vista o dar vista bueno o dar vista malo, dar vista, no colocar dar vista con sus desgloses, sino que tener un tipo de actuación dar vista. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es directamente llenar los tipos de actuación que necesitamos para configurar y parametrizar API a documento. En este caso vamos a hacer 2, 4, 6, 8 tipos de actuación. No precisamos más, de hecho se va a entender cómo se hace. Y luego lo que tenemos que hacer es seleccionar el código de dependencia y el código del área. En este caso van a ser todos los tipos de actuación genéricas. Pero si yo quisiera efectivamente dentro de un área en la jurídica utilizar sus conceptos y no que se vean en el resto de la organización, tengo que poner el código de dependencia particular. Entonces, ese tipo de actuación no se vería para todo el área. En nuestro ejemplo estamos manejando un área porque la parametrización va a ser simple para entender cómo se hace. Luego se refleja y se hace lo mismo para el segundo área y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de áreas que quiero tener. En este caso, lo único que variaría es el número del código de dependencia y el código del área. En este caso, ahora volvemos a la presentación y veamos que el ingreso se hace de dos maneras. Se hace en forma manual a través de la funcionalidad mantenimiento de tipo de actuación o se hace por planilla. Manual es lo que vamos a hacer a continuación y por planilla lo realizaríamos en diseño de entidades. Tendríamos que buscar en la lista una entidad que tiene el nombre MANT-tipo-actuación
y realizar el upload del archivo tipos de actuación. Se subiría el archivo con todas las columnas. Observen que la cantidad de columnas cambia, ¿tá? Son mucho más que 3 columnas que vimos, por lo cual tienen que tener exacto la información de qué columna a qué corresponde. En este caso vamos a ir a mantenimiento de tipo de actuación y lo que vamos a hacer es crear para el código de dependencia directorio y el código del área directorio el tipo de actuación. Por ejemplo, analizar. Si tuviéramos plazos dentro o asociados a un tipo de actuación, primero tendríamos que tener definido, igual que en el tipo de expediente, un calendario, porque plazos y alarmas tienen que estar configurados de acuerdo al horario y los días que trabaja un organismo. Por ejemplo, de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde, 18 horas. Ese calendario previamente hay que configurarlo, hay que tomar en cuenta todos los días feriados no laborables que no perjudiquen el ciclo y el cálculo de plazos de alarma. Y de hecho es importante porque al configurar un plazo dentro de un tipo de actuación es necesario configurar que se notificará a la persona por mail, por ejemplo, y la persona el día feriado no trabaja, por lo cual la notificación debe ser realizada en aquellos tiempos en que la persona está trabajando, por lo cual el proceso tendría que ser continuo, pero continuo, por ejemplo, se trabaja lunes, martes, miércoles, jueves. El viernes, por ejemplo, no se trabaja. Ese día hay que anotarlo en el calendario y cuando se crea un atraso y una alarma o solamente el alarma para ese tipo de actuación, hay que tomar en cuenta que se notificará, por ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves y el lunes siguiente. Entonces, para sábado y domingo no se tomará en cuenta ni tampoco el viernes. Bien, dicho eso, se confirma la creación de tipos de actuación. En este caso, se puede seguir creando diferentes tipos de actuación para el mismo área. En nuestro caso, se crearía, por ejemplo, informar. El resto de datos no es fundamental para la creación del tipo de actuación. Volvemos a colocar el código de la dependencia, código del área y ahora tenemos solicitar. Obviamente, si tenemos poquitos tipos de actuaciones, lo podemos llegar a hacer por una planilla de carga masiva y subiríamos directamente en menos de un minuto esos tipos de expedientes. Pero está bueno también saber que, qué son esas acciones que se realizan y cómo es que vamos configurando. En este momento nos queda para agregar dar vista. Resolución y archivar. Resolución podríamos ponerlo, resolver y archivar, pero no voy a cambiarlo para que ustedes sepan
que efectivamente pueden darse estos casos. No necesariamente siempre tenemos que utilizar el verbo en infinitivo para configurar, ¿tá? De hecho, no tiene por qué ser una sola palabra. Pueden variar, ¿tá? Entonces vamos a dejar resolución y archivar. Acá vamos a seleccionar el código de la dependencia y el código del área. Pero en verdad ustedes no están viendo el código 1 y el área 1 como lo dice en la planilla de relevamiento. Ven que hay nombre, aparece el nombre. De hecho, API Documentum está configurado que el número interno se guarda el 1, pero visiblemente para un usuario aparece efectivamente la descripción del código de la dependencia y el código del área que necesitamos. Vamos a crear y confirmar el último tipo de actuación que se llama archivar, y de esta manera, al agregar el mouse por aquí en la palabra D, nosotros podemos ver la cantidad de registros, que en este caso son 8 tipos de actuaciones que se crearon. También acá tenemos resultado 8, tenemos por ejemplo la forma de buscar un tipo de actuación a analizar. Podemos llegar a configurar que estos valores en API Documentum sean automáticos, y cuando escribamos una parte de una palabra ya directamente aparezca rápidamente esa palabra o varias palabras conteniendo una parte de la palabra. Entonces, de esa manera ya tenemos configurado diferentes tipos de actuación en el sistema.